Bueno, continúo por donde Ya. iba. Lo siento, continúo por donde iba. Les iba diciendo que, pues en este caso hay dos proposiciones y las dos son positivas. En este caso no hay mayor problema, ¿no? Pero pueden darse casos en los que una es positiva y la otra es negativa. Por ejemplo, las mujeres son mejores conductoras que los hombres, pero no son buenas o no son mejores que los hombres en matemáticas. En este caso, si se dan cuenta, estoy diciendo algo positivo de las mujeres y algo negativo. En este caso estamos hablando de que hay una disputa mixta, es decir, estoy mezclando algo positivo con algo negativo. Esto es un poco más difícil y generalmente yo creo que no le recomendaría a nadie que hiciera una tesis así para algún ensayo, porque es como bastante compleja. Esto parece ya más una disputa como de cuando uno está discutiendo con alguien. En parte porque este autor está más interesado es en la argumentación así, del diario vivir, en cuando uno está hablando, cuando están hablando conmigo, con sus amigos. Por eso hace esto. Pero si se dan Profe, una cuenta, pregunta. dime. Entonces, ¿las mixtas pueden ser solo positivas o solo las no mixtas pueden ser solo positivas y negativas y las mixtas son las que se pueden mezclar? Exacto, eso era lo que iba. Comencé de atrás para adelante, comencé primero explicando las mixtas para luego irnos a la no mixta, que básicamente es eso. Las no mixtas son las que simplemente pueden ser todo positivo. Por ejemplo, las mujeres son mejores conductoras que los hombres. Y mejores cocineros. Mejores conductoras que los hombres. Y los hombres son mejores cocineros. Perfecto. Pueden ser también ambas cosas sobre las mujeres. Por ejemplo, las mujeres son mejores conductoras y mejores cocineros que los hombres. Y ahí hay una mezcla, ahí hay dos proposiciones porque estoy hablando de dos acciones, Profe, dos verbos. Pero básicamente, sí, de dos propiedades. Pero básicamente, profe, y no podría ser toda negativa. exacto, también podría ser toda negativa y también sería no mixta. Muy bien. Las mujeres no son tan buenas conductoras como los hombres y los hombres no son, voy a quitar ese poquito, no son tan buenos cocineros como las mujeres. Básicamente, mixto o no mixto refiere a mezclar. Si mezclamos una opinión positiva con una negativa, es mixto, y si no mezclamos, es no mixto. Una solita como esta, sin necesidad de hacerla de a dos, sería también no mixta. Hay solo uno, o sea, sería imposible que fuera mixta porque simplemente hay solo una proposición. ¿Está claro eso? ¿Dudas? Sí. ¿Quién me da un ejemplo de una mixta? De lo que sea. Gatos y perros. Para ponérselo fácil. Profe, Dale, Pablo. los gatos ladran más. Perdón, una mixta. Sí, Una mixta. sí. Los gatos ladran. Perdón, los perros ladran más fuerte que los gatos. Y los gatos. Los gatos no son tan fuertes como los perros. Bueno, sería algo así, aunque yo diría que los gatos no ladran, pero entiendo lo que estás queriendo hacer. Claro, esa es la idea. Otro ejemplo. No, dije los perros. Bueno, igual, porque es que dijiste los perros ladran más fuerte que los gatos. Es que los gatos no ladran. Okay. O sea, punto, eso no tiene mayor discusión, pero no importa. Sí. ¿Quién pone otro ejemplo de mixta, por favor? Puede decirse Puede decir otra cosa. Que los perros son mejor compañía para el hombre Ajá. y los gatos son buenos cazando ratones. ¿Pero ese sería mixta? no, porque todas dos son positivas. Exacto, esa sería no mixta. Pero fíjense que está bien chévere esa porque son dos donde no hay comparación. Ese es un caso de una compleja donde no hay comparación. Simplemente estamos mezclando dos emociones. Una que sea mixta. ¿Quién se la Puede mide? ser como el sonido que hacen los perros. Puedes, como una mixta o no mixta. Mixta. Mixta.
Bueno, puede ser como que el sonido que hacen los gatos es muy tierno y a veces muy fuerte, pero el de los perros es mucho más fuerte que el de los gatos. ¿Pero esa es mixta o no mixta? No sé, yo pienso que es mixta. Es no mixta, no hay ninguna negación ahí, todo lo que Usted dijiste fue positivo. corríjame. Todo lo que dijiste fue Ah, positivo. no. Ah, ok. Yo. No Dale, sé. dale, Andrés. Los gatos son más callejeros que los perros. ¿Cómo? Gatos son más callejeros que los perros. Ajá. Ajá. ¿Y el resto? No tenía que... O sea, No, la- si estás haciendo mixtas, tiene que tener dos proposiciones. No podría ser una porque entonces no sería mixta. pero dándolo con la misma, o sea, se entiende que uno sí y uno no. Exacto, pero es que tiene que haber una negación. No de repente, no depende de quién haga algo y quién no lo haga. Es que tiene que haber un anunciado positivo y uno negativo. Profe, entonces podría ser como los perros son más tiernos que los gatos, pero los gatos son más limpios que los perros. Pero esas dos son positivas. Tendrás que agregar algo negativo. Ok. Por ejemplo, los gatos son más Bueno, tiernos que puede los ser, perros. ¿Sí? pero no tan buenos acompañantes. No, los gatos son más tiernos que los perros, pero no tan acompañantes como los gatos. O no tan... O no tan buenos Es que no me... acompañantes. No tan buenos acompañantes. Déjalo hasta ahí. Exactamente, no Déjalo tan hasta buenos ahí. Los acompañantes. gatos son más tiernos que los perros, pero no son tan buenos acompañantes. Perfecto. Esa es una amistad. ¿Y cuál es el tema? El gato. De hecho, ni siquiera el tema sería el perro. El perro sería secundario. En las dos proposiciones, el tema es el gato. Dices algo bueno del gato y algo malo del gato. Eso también se puede hacer. Hasta ahora hemos hecho cosas en las que decimos algo bueno de las mujeres y algo malo de las mujeres en contraste con los hombres, pero simplemente podemos hacerlo de un solo sujeto. Decir algo como, los colombianos son muy creativos, pero no se organizan. Esa es una mixta. ¿Hasta ahí está claro este tipo de enunciados? Sí. Sí. Bien. Con eso finalizamos lo que tiene que ver con las opiniones. Ahora nos vamos con otro tema que fue el que les venía diciendo que no, pues no los mandé a leer, así que pues hay que tenerlo muy pendiente, que son los componentes de un argumento. Hasta ahora nosotros hemos visto que los argumentos se componen de razones y opiniones, ¿cierto? Sí. Bien. Sin embargo, eso puede tener no variaciones, eso es así, eso no tiene mayor discusión. Pero si hay como otras cositas que se pueden tener cuando uno argumenta que tienen un nombre aparte y que hay que reconocer. Por ejemplo, si yo digo el aborto es malo porque pone en peligro la vida de alguien, eso es un argumento simple, pero a veces cuando hacemos argumentos más complejos hay que tener en cuenta otros factores. Entonces, básicamente un argumento tiene 5 componentes, que son un punto de vista, un condicionamiento, una fundamentación, un garante y una concesión y refutación. Estas dos cosas van juntas. Cualquiera diría, ay, profe, pero ahí hay 6. No, no, es que si hacemos una concesión, tenemos que hacer una refutación, generalmente. A veces podemos dejar nada más la concesión, pero generalmente hay que hacer una refutación. Cuando lleguemos ahí vamos a ver de qué se trata si nos alcanza el tiempo para hoy. Primero, ¿qué es el punto de vista? Pues es la opinión. Eso lo tenemos claro, eso lo sabemos hace mucho. A partir de hoy ya no vamos a hablar tanto de opiniones como de punto de vista, prefiero yo, porque opinión es como un término vago, mientras que punto de vista ya viene a ser un término un poco más estricto y ya relacionado. ¿Alguien iba a hablar? Sí, sí, pienso que cuando decimos punto de vista ya va como más a un análisis para poder darlo. Exacto, más que, porque es que opinión suena como, incluso uno lo utiliza como chiste opinión, no me interesa tu opinión, coge tu opinión y haz con ella X, pero ya cuando estamos hablando de punto de vista ya estamos teniendo un lenguaje más especializado, entonces ya parece que estamos hablando en términos más serios, ¿está claro? Bien, entonces, dentro del punto de vista, pues ya conocemos sus características. Un argumento sin un punto de vista simplemente no es un argumento. O sea, puede tener todo lo demás que no es un argumento. Ahora, un argumento sin fundamentación puede tener todo lo demás que no es un argumento. Es simplemente una opinión. El garante siempre existe, ¿no? El garante siempre existe, pero lo que pasa es que uno no lo ve. Cuando lleguemos ahí vamos a saber qué es eso. Entonces, ¿qué es el punto de vista?
El punto de vista, pues, son las opiniones que se presentan en un argumento y que cuentan con las características estudiadas según los tipos. Es decir, como hemos visto, pueden haber puntos de vista que sean evaluativos, que sean explicativos, que pues predigan, y aquellos que proponen, que eso lo vimos pues hace un ratito. También pueden haber... Profe, Sí. una pregunta correspondiente con el garante. El garante, creo que el año pasado que estuvimos viendo esa cuestión, estoy haciendo como no, si yo estoy diciendo algo, no tiene libre expresión, porque en la Constitución dice que en el artículo tal que no sé, tú no tienes derecho a tener los mismos derechos que yo. Sí, eso puede estar relacionado con el garante, claro. Sin embargo, pues esperemos a que lleguemos al garante para hablar del garante. Entonces, bueno, punto de vista ya lo sabemos, pueden ser de diferente tipo. Generalmente cuando uno hace esos ensayos, uno no se pone a pensar, yo voy a pensar en este tipo de opinión, pero cada que formulen su opinión, sí, por favor, reflexionen y digan qué tipo de opinión es la que estoy haciendo. Porque eso también los ayuda a delimitar en lo que están haciendo y poder decidir, bueno, si mi tesis está sugiriendo algo, es una tesis de sugerencia, si mi opinión es de sugerencia, pues todo lo que yo voy a hacer en mi ensayo es sugerir. En mi ensayo yo lo que voy a hacer es sugerir que los estudiantes entren tarde a sus clases, que no se levanten a las 7 de la mañana, sino que entren a estudiar a las 9. Y hacen el ensayo, y durante todo el ensayo me van hablando de la historia de los estudiantes, contándome lo que significa levantarse temprano y todo lo demás. Pero nunca me hablan de las ventajas de levantarse temprano. Perdón, de levantarse tarde. ¿De qué les sirve a ellos levantarse tarde y llegar tarde? Nunca lo hablan. Entonces, en ese sentido, no analizaron el punto de vista que estaban utilizando, sino que comenzaron a argumentar de la nada. Y no tuvieron en cuenta cuál era el punto de vista que estaban defendiendo, y por eso nunca lo defendieron, porque si usted tiene un punto de vista que va a sugerir, todo su texto lo que tiene que hacer es sugerir y explicar por qué la sugerencia que usted está proponiendo es buena. Profe, se me fue el internet, media clase, ¿puede subir estas diapositivas al proyecto así? Bien, denme un segundo en lo que reviso aquí, pues vi un mensaje, pero no lo puedo olvidar. Bien, entonces ese es el punto de vista. Ojo, el punto de vista siempre es solo una premisa, eso ya lo saben, es decir, es solo un enunciado. No se pongan a decir, todo el párrafo es un punto de vista. No. Les pregunto algo. Si el punto de vista es solo una oración, solo un enunciado, ¿esto sería un punto de vista? Bueno, voy a explicar un poquito de qué estoy hablando aquí, porque de pronto se pueden perder. Yo aquí estoy hablando sobre los gobiernos que de repente, como México, como Brasil, como los Estados Unidos, no cerraron sus fronteras porque consideraban que cerrar sus fronteras ponía en peligro su economía. Lo estamos viendo en Brasil. Entonces, su razonamiento no dio resultado positivo, pues no se salvó la economía, y eso pudo deberse a que las medidas fueron tomadas en un tiempo en que ya la enfermedad se había propagado. Y ahí podemos seguir hablando. ¿Ahí hay alguna opinión? O sea, la opinión es que... ¿Sí? ¿Nadie? Ahora sí. Ok, ajá. La opinión es que su razonamiento no dio un resultado positivo. Bueno, esto sería un hecho, porque hasta ahora no ha dado un resultado positivo. Porque la economía se fue al piso. Por lo menos en los Estados Unidos ya la economía está en el piso. Eso es un hecho. Pero ahí hay una opinión, y la opinión es implícita. La opinión es que fue una tontería, o fue una bobada, o no fue necesario, o fue una mala decisión no haber cerrado la frontera. Esa sería la opinión. Entonces, este párrafo que vemos aquí, este parrafito, no es una opinión. El que ponía yo ahorita sobre las razones de por qué habría que venir, perdón, tomar clases en Semana Santa, yo nunca dije mi opinión. Entonces, cuando aquí decimos que la opinión es una premisa, nadie puede pensar como que, profe, cuando está implícita, entonces la opinión es todo el texto. No, 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 no. Simplemente es una premisa que no se escribió. Es como un pensamiento que no se escribió. Nunca aparece. Y si lo reconstruyen ustedes a mano, se van a dar cuenta que es una sola oración. Profe, si hubiera un sujeto tácito. Más o menos, sería similar a un sujeto tácito en una oración como voy a comprar carne.
yo no estoy mencionando el sujeto, yo no estoy diciendo yo voy a comprar carne. Claro, sería algo así, se entiende por lo que está alrededor. Y como sabemos, tiene que ser discutible, nadie tira premisas, y eso lo vimos la clase pasada, nadie puede estar tirando premisas que simplemente sean, ¿cómo decirlo?, que ya no tengan discusión. ¿Sí me entienden? Eso no vale la pena. Puede ser explícito o no explícito, eso era de lo que venía hablando, y a veces para poder saber dónde está, uno se fija en conectores. Hay unos conectores como en consecuencia, por tanto, de ahí que, por consiguiente, de modo que. Son como pistas. Pero ojo, no siempre están. Yo puedo decir, el aborto pone en peligro la vida de las personas, el aborto es el asesinato de un niño, el aborto es un pecado, el aborto no debería ser un derecho porque se está decidiendo por la vida de otro ser humano. En consecuencia, yo no estoy a favor del aborto, por ejemplo, más allá de que si esté o no esté a favor. O, por tanto, el aborto no se debería practicar. O de ahí que pienso que el aborto no se debería castigar. Por consiguiente, el aborto no es una buena opción. De modo que el aborto no se debe aprobar. ¿Sí está claro? O sea, siempre estoy como concluyendo. Estos conectores lo que hacen es ayudar a concluir y ustedes pueden utilizarlos. No siempre. Hay veces en las que a la gente le gusta jugar, a mí me gusta jugar, y me gusta como que para poner al lector a que se mate, no se lo pongo tan clarito, sino que él lo deduzca para que no lo vea. Entonces yo pongo mi opinión por ahí, la escribo y la pongo por ahí, que quede por ahí rondando, pero sin que sea clarito, sin que salga a la vista y diga, por lo tanto, mi opinión es, no, eso no me gusta hacerlo. Pero quien lo hace también lo hace bien. Si ustedes en su texto dicen, por lo tanto, opino que, pueden hacerlo. ¿Está claro? ¿Está claro eso? Hello. Sí. Okay. Sí, está claro. Bien. Ahora, bueno, aquí teníamos una opinión, una de las tantas que siempre estoy repitiendo, prestar el servicio militar no debería ser obligatorio. Ojo que es una sugerencia, no es una evaluación, no es una explicación, es una sugerencia. ¿Quién Ahora, tiene el audio activado? bueno. Ahora vamos a hablar de lo que sería el punto de vista, perdón, lo que vamos a hablar de lo que sería el condicionamiento del PB. ¿Qué es el PB? El punto de vista. ¿Qué es un condicionamiento? Es cuando uno mismo se pone como una barrera, ¿no? Como cuando uno se cura en salud. Eso es curarse en salud. Uno tiene una opinión, pero uno sabe que su opinión puede ser muy problemática, muy discutida. ¿Quién tiene el micrófono activado, por favor? Profe, qué pena, no entiendo, Sebastián Sí, te Dueño. entiendo. Profe, ahí se podría uno decir como cohibirse de decir esas cosas. No es tanto cohibirse, puede tener una relación, pero no es tanto cohibirse como evitar hacer generalizaciones inadecuadas. Ok. O sea, como hacer lo posible para que lo que estás diciendo, ¿cómo decirlo? Es que no es cohibirse, es como realmente poner como un límite a tu opinión, condicionar tu opinión, ponerle una condición para que no se tome tu condición tan abarcadora. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, los violadores deberían ser condenados a muerte. Ahora, alguien puede decir, y eso creo que eso apareció en el examen, pero ¿cómo? Si hay casos en los que pues no se pudo probar bien, no hay hechos, no hay tal cosa, entonces me parece injusto, porque si condenan a un violador a muerte, de repente puede ser que era inocente y lo están matando innecesariamente. Entonces uno viene y uno crea una opinión en la que uno pone como una condición, uno delimita, y uno dice, los violadores deberían ser condenados a la pena de muerte siempre que las pruebas de su violación no dejen ninguna duda. Por ejemplo, un video, creo que es lo único que no dejaría duda. ¿Sí me entienden? O sea, cuando ya sea evidente, cuando ya no se pueda negar. Entonces, eso que uno hace de ponerle como una condición a la opinión, eso se llama condicionamiento de punto de vista. Y se usa para delimitar la validez del punto de vista. Es decir, que nuestra opinión no afecte ni suene discriminatoria. No se le debe permitir a los homosexuales adoptar. Eso es problemático. ¿Cuál es la razón por la que no se puede? Porque son inmorales, son todo lo que ustedes quieran, Miren, en el fondo eso es discutible. Pueden haber unos que tengan una vida muy activa, pero pueden haber otros que estén más centrados.
Entonces uno coloca y uno puede hacer un condicionamiento de ese punto de vista diciendo, no se le debe permitir a los homosexuales adoptar, vale a notar que yo sí estoy de acuerdo con que adopten, pero no se les puede permitir que adopten a menos de que prueben que tienen una estabilidad emocional y familiar. Y entonces ahí uno dice, ah, bueno, pues así, pues sí, ahí te entiendo, porque tú lo que quieres es salvar a los niños de aquellos que de pronto no les van a ofrecer una buena vida. ¿Sí me entienden? Es como curarse en salud. Y si de pronto el niño lo coge en una cierta edad, no sé, que no tenga como autoridad de decidir yo quiero irme con ellos o no, ¿cómo se hace ahí? Si lo cogen muy chiquitos, para que ellos digan, no quiero estar con padres homosexuales, entonces... Pero no entiendo cómo tendría que eso que ver. O sea, eso también se puede hacer en un condicionamiento. Exacto, que no sé cómo explicarle. ¿Estás pensando en una opinión como no se le puede permitir a los homosexuales adoptar a menos de que los niños quieran irse con ellos? O sea, si se les permitiera, también está en juego como la opinión del niño. Por ejemplo, una opinión como del tipo, los homosexuales deberían poder adoptar a menos de que los niños no lo quisieran, algo así. Ajá, como que ellos adopten, pero si los niños están de acuerdo, si el niño está de acuerdo en hacer parte de su familia. De esa familia. Bueno, eso que acabas de hacer o eso que tratabas de hacer es un condicionamiento. Tienes una opinión, pero le pones como una condición, porque si alguien viene y te dice, ay, si el pelón no se quiere ir con ellos, ¿qué vas a hacer? Entonces, bueno, esa ya es una excepción, entonces ya eso se lo agregas a tu condición. Se usan para delimitar la validez, es decir, para que eso no se extienda a todos los campos y no puedan de alguna manera atacarnos. Porque fíjate, si yo te digo, los homosexuales deberían tener el derecho a abortar y tú me dices, oye, pero si es un muchacho de 14 años que no se quiere ir con ellos, ¿qué se hace en ese caso? Entonces yo ahí te diría, bueno, si es verdad, me tumbaste mi opinión. Entonces para evitar que la tumbes, se hace esa aclaración. Profe, una pregunta. Dime. El hecho de la condición también sería el hecho de que el niño no tenga uso de razón. Por ejemplo, que es un niño muy pequeño que no tenga la capacidad de decidir si se queda o se va. Ajá, pero en ese caso, ¿cuál sería el condicionamiento? Por lo mismo, o sea, aplicaría también el punto de vista como condicionamiento. Pero para que o sea, ¿esa opinión estaría a favor o en contra de la adopción? Estaría a favor. O sea, eso sería como, estoy a favor de la adopción por parte de los homosexuales siempre que los niños no tengan la posibilidad de decidir o algo así. Exacto. Sí, exacto, eso sería un condicionamiento. Porque si el niño tiene la posibilidad de decidir, tú estás aclarando. Si el niño tiene la posibilidad de decidir, que decida él. Pero cuando el niño no tenga la potestad, pues puede ser adoptado. Claro, esos son condicionamientos. Entonces, hay circunstancias que podrían generar la invalidez del punto de vista. Y se deja sin piso a la impugnación. O sea, que otra persona te ataque y te diga, mira, lo que te estás diciendo es absurdo, se deja sin piso eso. Por ejemplo, afirmaciones que todos escuchan y que todos sufren en algún momento dado los hombres de todos los hombres son iguales, eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso no es argumentable. Porque si hay uno solo que sea diferente, el argumento se cae. Uno lo condiciona. ¿Cómo? La mayoría de los hombres son iguales. Entonces, si ustedes no se sienten iguales y viene una amiga y les dice eso, ustedes le dicen, no, la mayoría, yo hago parte de la excepción. Y quizás la excepción es más grande que la misma mayoría, pero son condicionamientos para que la tesis no se caiga. Porque hacer afirmaciones que pueden ser controversiales puede hacer que pues, no les crean por alguna razón. ¿Se acuerdan de una opinión que había puesto antes? Aquí, la de siempre. Prestar el servicio militar no debería ser obligatorio. Bueno, eso depende. Eso depende porque si estamos en guerra, ¿qué hacemos? Dejamos que el otro país nos invade y nos destruya. ¿Quién nos va a defender? Entonces, uno en ese caso, uno agrega un condicionamiento y hace algo como prestar el servicio militar no debería ser obligatorio a menos de que haya necesidad de cubrir el aparato militar. Es decir, a menos de que ya no haya nadie en el ejército. Ahí sí debería haber una obligación bajo unas condiciones y ahí ustedes hacen su argumento y explican de que no fuera a llevarse a los más jóvenes, sino quizá llamar a la reserva o algo por el estilo, pero ahí hay un condicionamiento. ¿Por qué? Porque si ustedes le llegan a decir a un militar que prestar el servicio militar no debería ser obligatorio, él lo primero que les va a decir es, ¿y quién va a cuidar a la gente? ¿Quién se va a encargar de todo lo que sea el proceso de las problemáticas del país, cuando haya conflictos ahora mismo con la situación, quién vigila las vías, todo lo demás? Entonces, en ese sentido, es que de alguna manera se coloca el condicionamiento para evitar
que lo que estemos diciendo sea algo absurdo. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, me estoy quedando sin tiempo, nada más me van a quedar 10 minutos y no voy a volver a abrir esto, entonces voy a tratar de ir terminando, así quedemos pendientes de algunas cosas. Entonces ya saben que hay un condicionamiento y que el condicionamiento consiste precisamente en decir nuestra opinión, pero curarnos. Ojo, no significa que uno tenga que ser siempre condicionamientos. Por eso cuando lo puse aquí, le puse un asterisco a esto, que significa obligatoriedad, pero al condicionamiento no se lo puse, porque usted puede tener opiniones que simplemente no, o sea, decir, yo estoy a favor del aborto en todas las condiciones, pues ¿qué condicionamiento vas a poner? Ninguno. Sin embargo, hubo un caso en Colombia en el que a mí se me movió el piso. Y fue el caso reciente de la chica que abortó con el bebé de 7 meses. Yo estoy a favor del aborto, pero en ese caso ya sentí que quizá no era lo mejor. Entonces, ahí puede haber un condicionamiento, pero cuando yo haría mi texto, yo no pondría ese condicionamiento porque eso fue un caso muy, muy especial de alguna manera. Bien. Entonces, no siempre tiene que haber un condicionamiento, aunque sería bueno tenerlo en cuenta para algunas hipótesis. Y finalmente tenemos la fundamentación, que la fundamentación no son más que las razones. Pero hasta ahora hemos estado hablando de razones así, de una manera como muy libre. No se debe practicar el aborto porque pone en peligro la vida de la madre. Ajá, pero ¿de qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con eso? Entonces, la fundamentación no es solo dar una razón. La fundamentación es dar una razón y comenzar a desarrollar esas razones, explicarlas un poco más. Es cuando ya hacemos el argumento más grande, como lo que siempre estamos haciendo. Bueno, no siempre lo estamos haciendo. A veces simplemente damos una opinión y colocamos muchas opiniones o muchos hechos, pero nunca los explicamos. Entonces, hay diferentes tipos de fundamentación, que eso lo veríamos, eso es lo que vamos a ver con el siguiente capítulo, pero que por ahora podemos decir que por lo menos hay de conocimiento, de etos y de ejemplo o pruebas, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que ya nosotros conocemos y sabemos previamente y podemos argumentar con eso. Por ejemplo, si nosotros comenzamos a decir que la pena de muerte es injusta porque muchas veces se matan personas que no eran realmente culpables, eso nosotros lo sabemos. Y lo hemos visto mucho, hemos visto películas, hemos visto videos, hemos visto documentales y hemos visto un montón de cosas sobre cómo en el fondo gente que era inocente luego sale libre. O incluso gente que era inocente muere. Eso lo sabemos y hay muchos casos y hay ejemplos de eso en el examen que son ejemplos reales, yo no me los inventé. Y en ese sentido, uno Profe, qué pena. Dime. Eso de etos que me perdí. Ahí voy. Y nada más voy Esto es de la por fuente. conocimiento. Sí. Nada más aquí voy por conocimiento, voy apenas por conocimiento. Pero básicamente lo del conocimiento refiere a eso, cosas que nosotros sabemos y que nos permiten argumentar. ¿Está claro? Por ejemplo, todos nosotros sabemos, y no es mentira, y guste a quien le guste, no es mentira, que las personas que estudian, o sea, que después de que terminan del bachillerato, comienzan a estudiar, tienen mayores posibilidades de conseguir un trabajo. Eso es innegable. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, mi opinión es que el gobierno debe garantizarle la universidad o por lo menos la carrera técnica a todos los jóvenes. Razones, porque esa persona tiene mayores posibilidades de estudiar y ustedes comienzan a tirar su paco, perdón, de progresar, de obtener un futuro, de un mejor trabajo y ustedes tiran su paco y comienzan a hablar y hablar y hablar. Y miren, eso es innegable, si es verdad, hay gente que nada más terminó el bachillerato y consiguió buenos trabajos porque así es la vida, pero presten la atención, ustedes son jóvenes, pero presten la atención y posiblemente tengan amigos que hayan comenzado pelados y comenzaron a trabajar con su bachillerato y uno, o no era el gran trabajo o dos, era un buen trabajo, pero a medida que ellos comenzaron a estudiar, se dieron cuenta que lo mejor era comenzar una carrera universitaria nocturna y se buscaron la oportunidad porque se dieron cuenta que si querían subir económicamente hay que estudiar. Eso es de conocimiento. Nosotros no necesitamos buscar en un libro o que alguien nos lo diga para saber que eso es así. Que realmente el que más estudia tiene más posibilidades de salir adelante. Eso lo sabemos naturalmente. Porque lo van ascendiendo dependiendo de sus conocimientos. Claro, va ascendiendo. Por ejemplo, un primo mío le pasó que él entró a trabajar en Ecopetrol con un técnico de operador, bueno ya. De ahí, con ese mismo técnico lo ascendieron, pero ahora está haciendo la ingeniería y apenas que termine ingeniería lo ascienden a supervisor y así es. A medida que se vaya preparando lo van ascendiendo y va a tener un mejor cargo. Claro, así funciona. Incluso así hay gente que entra como obrera a la empresa, entran como obreros
y de repente se les ocurre hacer un cursito en el SENA y hacen el cursito y entonces ya ascienden y así van. Eso es innegable. Es muy difícil en este país conseguir un trabajo chévere que te permita a ti ascender económicamente y estar más tranquilo con un simple bachillerato. Peor todavía si ni siquiera terminaste el bachillerato. Entonces, esas son cosas de conocimiento. Uno no necesita leerles eso en un libro. Y uno a veces puede argumentar con el mismo conocimiento que uno tiene. Eso sí, redactándolo bien, poniendo ejemplos, como lo que acaba de hacer, no sé quién habló, pero lo que acaba de hacer. No hablaría de mi primo, sino que hablaría de, hay personas que les pasa esto y lo otro, así el ejemplo sea de su primo. Ahora, el etos. Profe, Sí. podría ser como de conocimiento si dijimos que si tú sales a la calle, sabes esto a que con el Claro, eso es de conocimiento. Decirte que no deberías salir a la calle porque estás expuesto al coronavirus, eso es de conocimiento porque ya lo sabemos. Algunos expertos lo dijeron, pero ya lo sabe tanto que ya podemos decir que es de conocimiento. Y también puedes argumentar, según Pretel, que es un tipo mexicano, salir a la calle involucra, también pueden citar. Pero en general eso puede ser de conocimiento. Ahora, hablando de citar, nos vamos al etos. Y el etos tiene que ver cuando nosotros argumentamos con base en lo que una persona experta en el tema dice. ¿Sí? O sea, estamos hablando quizá de un tema del que nosotros no sabemos mucho y utilizamos una persona, alguien que sepa del tema, que haya sacado un libro, un artículo, y utilizamos los argumentos de esa persona para nuestro ensayo. Claro, decimos dentro de eso, decimos que eso no lo decimos nosotros, sino otra persona. ¿Cómo? Como una referencia. Exacto. Como referencia. Una figura, como está diciendo Juan Jiménez, una figura de autoridad. Por ejemplo, en este ejemplo de la pena de muerte, si nosotros utilizamos abogados en nuestro texto que hablen de las desventajas de la pena de muerte, eso no sirve. O sea, yo no soy nadie, yo no soy ningún abogado. Yo puedo decir la pena de muerte es mala porque puede morir gente que sea inocente, bla, 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 pero yo no soy nadie, yo no pertenezco al aparato judicial. Pero si lo dice un abogado y te presenta pruebas y te explica cómo eso va en contra de la ley o de los derechos humanos, pues ¿quién mejor que un abogado para decirnos eso? Es una referencia. Ya ahí profe, ¿y la religión es esto? La religión no es un etos nunca. Porque la religión... Nunca, no, nunca jamás es un etos. La religión realmente... Eso es otro asunto que vamos a tratar en la clase de falacias. No lo discuto ahora porque me quedan 3 minutos antes de que esto vuelva a apagarse. No quiero que pase. Pero la religión no es un etos. Sí. Es más como una referencia porque realmente no es como tan científico lo que hace. Y finalmente están los ejemplos o pruebas, que es cuando ya nosotros comenzamos a colocar casos concretos. Ya yo digo, la pena de muerte, y eso lo hice en el examen, la pena de muerte es mala porque se juzgan personas que eran inocentes y coloco el ejemplo de una persona. Y ya eso me sirve para argumentar. ¿Está claro? Sí. Bueno, sí, señor. Con eso terminamos hoy. No avanzamos hasta el garante. En la próxima arrancamos con el garante, con la refutación y con el resto y con el texto que les mandé a leer. Listo. Pues nada, tenía un ejemplito para el final, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, antes de que esto se apague, me despido y seguimos en contacto. En lo de la semana, Bueno, estando con ustedes. Gracias, profe. Que no se lo olviden montar positiva, profe. Vale, listo. La monto enseguida. Bye. Listo, profe, gracias. Chao. Chao. Bueno, para todos ustedes. Ya. Chao. El coronavirus. Ey, no saquen de su casa. No salgan. Ahora esto no se va a quitar solo, sino que ahora no tengo idea cómo finalizar. Vale. Qué bueno, me encanta.